el humo negro se elevaba en columnas densas sobre la estepa cuando los primeros informes comenzaron a filtrarse desde las líneas ferroviarias del este de Ucrania. Un convoy ferroviario ruso había sido alcanzado en plena noche y con él se desvanecía lo que analistas militares describen como la última apuesta logística significativa del Kremlin para sostener su ofensiva en el Donbass. La operación, ejecutada con precisión quirúrgica, dejó vagones retorcidos y equipamiento estratégico en llamas, confirmando una vez más que las arterias de suministro rusas siguen siendo el talón de Aquiles de su campaña. Según fuentes ucranianas, el convoy transportaba municiones de largo alcance, componentes de sistemas antiaéreos y piezas de reemplazo para blindados estacionados cerca de Lenin, zona que ha servido como nodo logístico crucial para las fuerzas rusas en el sector meridional. La pérdida no solo representa toneladas de material irreemplazable a corto plazo, sino un golpe simbólico en un momento en que Moscú lucha por mantener el ritmo operacional tras meses de desgaste sostenido. Comandantes sobre el terreno habrían advertido semanas atrás sobre la vulnerabilidad de estas rutas, pero la necesidad urgente de reforzar posiciones defensivas habría forzado la decisión de arriesgar el envío. La intercepción habría involucrado una coordinación compleja entre unidades de inteligencia y equipos de ataque de precisión. Drones de reconocimiento monitorearon el movimiento durante horas, rastreando cada kilómetro mientras el tren avanzaba bajo la falsa seguridad de la oscuridad. Entre los sistemas empleados, el Punisher UAV ucraniano habría jugado un papel en la fase de vigilancia inicial, proporcionando coordenadas actualizadas que permitieron el cálculo exacto del momento y lugar del ataque. Cuando las condiciones fueron óptimas, misiles de fabricación occidental, probablemente lanzados desde plataformas móviles, atravesaron las defensas antiaéreas rusas dispersas en la región. Testigos en localidades cercanas reportaron una serie de explosiones que sacudieron ventanas a varios kilómetros de distancia. El fuego se propagó rápidamente entre los vagones cargados con munición, generando detonaciones secundarias que continuaron durante horas. Equipos de emergencia rusos llegaron al sitio, pero la magnitud de la destrucción dejó poco margen para el rescate de material. Imágenes satelitales preliminares mostrarían al menos 12 vagones completamente destruidos y otros 6 severamente dañados, con cráteres visibles en la vía que interrumpirán el tránsito durante días, si no semanas. La respuesta del Kremlin fue predeciblemente evasiva. Portavoces militares minimizaron el incidente, calificándolo de daño menor sin consecuencias operacionales. Sin embargo, analistas independientes señalan que la pérdida de este convoy fuerza a Rusia a reconfigurar rutas de suministro, alargando tiempos de entrega y exponiendo nuevas líneas a vigilancia ucraniana. Comandantes en el frente oriental ya enfrentan escasez de proyectiles de artillería, y este golpe profundiza una crisis logística que amenaza con paralizar ofensivas planificadas para las próximas semanas. El impacto psicológico no es menor. Tropas rusas que dependen de estos envíos para sostener posiciones ven confirmada la incapacidad de su cadena de mando para proteger líneas vitales. En contraste, las fuerzas ucranianas celebran cada interrupción como evidencia de que la iniciativa táctica ha cambiado de manos. La moral se alimenta no solo de victorias territoriales, sino de la capacidad demostrada de golpear al enemigo en su retaguardia, lejos de las trincheras y los campos minados. Más allá del metal retorcido y las llamas, este ataque subraya una realidad estratégica. Las guerras modernas se ganan o se pierden en los rieles y carreteras tanto como en el campo de batalla. Moscú apuesta por prolongar el conflicto, pero cada convoy destruido acorta el margen de error. Para Kiev, cada tren que no llega a destino es un día más de resistencia, un mensaje al mundo de que la voluntad de luchar permanece intacta. La noticia sacudió los cuarteles de mando antes de que las imágenes comenzaran a circular. Un grupo de operadores rusos de fuerzas especiales cruzó las líneas del frente y formalizó su incorporación a unidades ucranianas que operan en la región sur del país. El anuncio, confirmado por fuentes del Estado Mayor ucraniano, representa uno de los episodios más simbólicos desde el inicio de la invasión. No se trata de deserciones en masa, pero el mensaje político resuena con la fuerza de un obús. Dentro de las propias filas del Kremlin hay quienes ya no están dispuestos a sostener la guerra de Putin. Los hombres llegaron con equipo táctico, documentación militar y, según testigos preliminares, información operacional sobre despliegues recientes en el sector de Zaporiyia. El grupo, cuyo número exacto permanece clasificado por razones de seguridad, habría estado vinculado a operaciones de reconocimiento en profundidad. Su decisión de cambiar de bando no fue improvisada. Durante semanas, canales de inteligencia ucranianos habrían facilitado contactos seguros
garantías de protección y finalmente un corredor discreto para el cruce. La operación se ejecutó de noche, lejos de las posiciones fortificadas, en un terreno minado donde cada paso equivale a una apuesta. La incorporación formal ocurrió en una base próxima a Robotyne, localidad que desde el verano pasado se convirtió en símbolo de los avances ucranianos hacia el sur. Allí, frente a mandos de inteligencia y oficiales de enlace, los recién llegados juraron lealtad a Ucrania y recibieron uniformes con insignias propias. Las imágenes distribuidas muestran rostros cubiertos, pero los gestos son inequívocos. Brazos extendidos, miradas firmes, una ceremonia breve pero cargada de significado. Para Kiev, el episodio refuerza la narrativa de una guerra en la que Rusia no solo enfrenta al enemigo externo, sino también la fractura interna. El impacto estratégico trasciende lo militar. Moscú ha invertido décadas en forjar una imagen de lealtad inquebrantable entre sus tropas de élite. Que operadores entrenados en Spetsnaz o grupos afines decidan sumarse al adversario erosiona esa narrativa. Analistas occidentales señalan que el fenómeno podría multiplicarse si las condiciones en el frente ruso continúan deteriorándose, salarios impagos, bajas crecientes, órdenes suicidas. La deserción deja de ser tabú cuando la supervivencia se impone sobre la ideología. En paralelo, las unidades ucranianas mantienen la presión en múltiples ejes. Drones de reconocimiento sobrevuelan posiciones enemigas transmitiendo coordenadas en tiempo real. En el litoral del Mar Negro, los USE Magura V5, vehículos de superficie no tripulados, continúan hostigando embarcaciones rusas y objetivos costeros, demostrando que la guerra naval también se libra con innovación tecnológica. Cada golpe exitoso refuerza la moral de las tropas y alimenta la convicción de que el desgaste del adversario es acumulativo. La respuesta del Kremlin fue inmediata pero confusa. Medios estatales minimizaron el hecho, calificándolo de provocación informativa sin aportar pruebas que lo desmintieran. En redes sociales rusas, sin embargo, el debate se desató. Militares retirados expresaron incredulidad mientras voces críticas aprovecharon para cuestionar la cohesión del ejército. El silencio oficial sobre nombres o unidades involucradas sugiere que Moscú prefiere evitar que la historia se amplifique. Para los soldados que ahora visten el azul y amarillo, el camino apenas comienza. Deberán demostrar su utilidad operativa, ganarse la confianza de compañeros que hasta ayer los consideraban enemigos y enfrentar el estigma de la traición en su propio país. Pero en medio del barro, el frío y el estruendo constante eligieron una verdad incómoda. Cambiar de bando puede ser la única forma de conservar la humanidad. La Plaza Roja se tiñó de un mar humano que Moscú no veía desde la caída del muro. Según estimaciones preliminares de organizaciones civiles, cerca de 2 millones de ciudadanos rusos convergieron en manifestaciones simultáneas a lo largo del país, exigiendo la renuncia inmediata del presidente Vladimir Putin. Las imágenes satelitales capturadas por agencias occidentales muestran concentraciones masivas no solo en la capital, sino en San Petersburgo, Ekaterimburgo, Novosibirsk y docenas de ciudades menores. Lo que comenzó como protestas dispersas por la situación económica y las bajas militares en el frente ucraniano, escaló en cuestión de horas hasta convertirse en el desafío más grave al Kremlin desde el colapso soviético. Los primeros disturbios estallaron en barrios periféricos donde las fuerzas de seguridad intentaron bloquear el acceso a puntos neurálgicos. Unidades antidisturbios desplegaron vehículos blindados en avenidas principales, pero la marea de manifestantes desbordó los cordones. Testigos locales reportan que columnas de ciudadanos avanzaban desde diferentes direcciones, muchos portando pancartas con nombres de soldados caídos en combate, entre ellos los mencionados en listas filtradas desde regiones como Klishchiivka, donde recientes ofensivas dejaron cientos de bajas rusas que nunca fueron reconocidas oficialmente. Ese detalle, la brecha entre el relato estatal y la realidad en las trincheras, actuó como detonante. En la capital la tensión alcanzó su punto máximo cuando grupos de manifestantes rodearon edificios gubernamentales. Videos difundidos en redes sociales muestran enfrentamientos esporádicos, gases lacrimógenos dispersándose entre la multitud y cargas policiales que apenas lograban contener el flujo. La respuesta del Estado fue errática. Algunos comandantes locales optaron por la pasividad, otros por la represión selectiva. Fuentes dentro del aparato de seguridad sugieren divisiones internas sobre cómo proceder, con sectores del ejército mostrando reticencia a intervenir contra civiles en un momento en que las Fuerzas Armadas enfrentan su propia crisis de moral tras meses de desgaste en el frente. El Kremlin
emitió un comunicado breve calificando las protestas de provocación orquestada desde el exterior, sin ofrecer pruebas. Putin no apareció públicamente alimentando especulaciones sobre su ubicación y estado. Analistas políticos en el exilio señalan que la magnitud del descontento supera cualquier precedente reciente, incluyendo las protestas de 2011 y 2012. La diferencia ahora radica en la amplitud geográfica y la participación de sectores tradicionalmente leales al régimen, veteranos de guerra, familias de militares, trabajadores industriales de regiones estratégicas. Mientras las calles de Moscú ardían en tensión, el conflicto en Ucrania continuaba su curso. Autoridades ucranianas reportaron actividad naval rusa en el Mar Negro, donde supuestamente se desplegaron minas navales inteligentes para proteger rutas de suministro hacia Crimea, una medida interpretada como preparación ante posibles ataques ucranianos, aprovechando el caos interno ruso. En el terreno, comandantes ucranianos observan con cautela, conscientes de que la inestabilidad en Moscú podría alterar la dinámica del conflicto, pero también generar reacciones impredecibles. La comunidad internacional reaccionó con mesura. Washington y Bruselas llamaron a la moderación sin respaldar explícitamente a los manifestantes. Temerosos de que una intervención verbal endurezca la postura del Kremlin, Pekín guardó silencio absoluto. En las capitales occidentales, los estrategas debaten si una Rusia fragmentada sería preferible a una Rusia autoritaria pero estable, especialmente cuando el arsenal nuclear permanece bajo control centralizado. Las horas siguientes serán cruciales. La capacidad del régimen para sofocar las protestas dependerá de la lealtad de las fuerzas de seguridad y la disposición de usar violencia letal a gran escala. Si las manifestaciones persisten, Rusia podría estar al borde de una transformación histórica cuyas consecuencias nadie puede anticipar. La plaza que alguna vez fue escenario de desfiles militares soviéticos ahora resuena con gritos de un pueblo que exige cuentas. La rendición masiva de aproximadamente 40.000 efectivos rusos ante fuerzas ucranianas marca un punto de inflexión sin precedentes en el conflicto del este europeo, impulsada por una combinación de presión militar sostenida, aislamiento logístico y el respaldo estratégico estadounidense que transformó el equilibrio sobre el terreno. Según fuentes del Comando Operacional Ucraniano, la capitulación se produjo en varios sectores del frente oriental, donde unidades enteras del ejército invasor quedaron cercadas tras el colapso de líneas de suministro y la pérdida de nodos de comunicación críticos. Washington intensificó su apoyo con paquetes de armamento avanzado y capacitación táctica que permitieron a Kiev ejecutar maniobras coordinadas de cerco, fragmentando la cohesión rusa. Sistemas de artillería autopropulsada como el 12S-3 Akatsiya, 152 mm, capturados en operaciones previas y reintegrados por ingenieros ucranianos, fueron desplegados para mantener presión constante sobre posiciones enemigas, mientras drones de reconocimiento turcos y occidentales proporcionaban inteligencia en tiempo real. La ciudad de Konotop, situada en la región de Sumy, emergió como uno de los ejes logísticos desde donde las fuerzas defensoras canalizaron refuerzos y municiones hacia el frente, consolidando el cerco sobre formaciones rusas desorientadas. La operación se gestó durante semanas. Unidades mecanizadas ucranianas avanzaron desde múltiples direcciones, cortando rutas de escape y forzando a batallones completos a refugiarse en aldeas sin provisiones. La moral rusa, erosionada por meses de desgaste y promesas incumplidas desde Moscú, se desplomó cuando los mandos intermedios comenzaron a negociar rendiciones discretas. Testigos locales reportan columnas de soldados exhaustos, muchos sin uniformes completos, levantando banderas blancas improvisadas, mientras tanques abandonados bordeaban caminos embarrados. El Pentágono, aunque cauteloso en sus declaraciones públicas, habría coordinado con Kiev el despliegue de misiles de precisión HIMARS y munición guiada que neutralizaron depósitos de combustible y centros de mando rusos. Esta interrupción logística dejó a miles de combatientes sin capacidad de maniobra, atrapados entre la presión ucraniana y la indiferencia de sus superiores. Analistas militares occidentales describen el episodio como la mayor deserción masiva en un conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial, un golpe psicológico que resuena más allá de las trincheras. Moscú respondió con un silencio oficial prolongado, roto solo por declaraciones vagas del Ministerio de Defensa, que niegan la magnitud de las cifras y aluden a reagrupamientos tácticos. Sin embargo, canales militares rusos en redes sociales muestran grietas evidentes. Videos de familiares reclamando información, foros donde veteranos cuestionan la estrategia del Kremlin y reportes no confirmados de arrestos entre oficiales acusados de incompetencia. La narrativa del régimen, construida sobre avances inexorables, enfrenta su prueba más severa. Sobre el terreno, el impacto es inmediato. Las fuerzas ucranianas consolidaron control sobre kilómetros de territorio previamente disputado, liberando poblaciones civiles sometidas a ocupación y asegurando infraestructura vital. Equipos de desminado trabajan sin pausa en zonas recién recuperadas,
mientras que prisioneros rusos son procesados bajo protocolos internacionales, sometidos a interrogatorios que podrían revelar debilidades estructurales del ejército invasor. La capitulación también libera recursos ucranianos para reforzar otros sectores donde Moscú mantiene presión, aunque disminuida. El respaldo estadounidense, tangible en cada javelín disparado y cada dato satelital compartido, reconfigura el mapa del conflicto. Washington no solo suministra armas, ofrece un escudo diplomático y una promesa implícita de que Kiev no será abandonado. Esa certeza alimenta la resistencia ucraniana y debilita la apuesta rusa de que Occidente perdería interés con el tiempo. 40.000 hombres con las manos en alto no son solo una estadística militar, son el símbolo de una guerra que cambió de rumbo cuando la voluntad de resistir se encontró con los medios para hacerlo realidad. La madrugada convirtió el cielo sobre Kadivka en un lienzo de fuego y metal retorcido, un depósito de municiones ruso, oculto bajo capas de camuflaje y vigilancia electrónica. En las afueras de esta ciudad del Oblast de Luhansk, desapareció en una cascada de explosiones secundarias que iluminaron el horizonte durante casi 20 minutos. El arsenal secreto, identificado por inteligencia ucraniana tras semanas de vigilancia satelital y operaciones de reconocimiento terrestre, albergaba cohetes, proyectiles de artillería y, según fuentes preliminares del Estado Mayor de Ucrania, componentes para sistemas de defensa aérea destinados a reforzar posiciones rusas en el frente oriental. Kadivka, rebautizada Stakhanov durante la era soviética y de vuelta a su nombre original tras la ocupación rusa de 2022, se ha transformado en un nodo logístico crítico para Moscú. Situada a menos de 50 kilómetros de la línea del frente, la ciudad funciona como arteria de suministro para brigadas blindadas y unidades de artillería desplegadas en Svatove y Kremina. Destruir este depósito no solo priva al adversario de munición inmediata, fractura una cadena de abastecimiento que se extiende desde las plantas industriales de Tuapse, en la costa del Mar Negro, hasta los polvorines dispersos en territorio ocupado. Cada tonelada de explosivos que no llega al frente es una operación rusa aplazada, un avance detenido, una línea defensiva debilitada. La operación combinó precisión tecnológica con audacia táctica. Drones de reconocimiento Leleka 100, desplegados desde posiciones avanzadas ucranianas, sobrevolaron la zona durante días, cartografiando rutas de patrulla y horarios de cambio de guardia. Una vez confirmada la ubicación exacta del arsenal, unidades de artillería de largo alcance, probablemente sistemas M-142 HIMARS o similares, según analistas militares, lanzaron una salva coordinada. Los proyectiles perforaron techos reforzados y detonaron cargas almacenadas en túneles subterráneos. Testigos locales, contactados a través de canales encriptados, reportaron que el estruendo se sintió hasta en Alchevsk, a más de 30 kilómetros de distancia. En paralelo, elementos mecanizados ucranianos, equipados con vehículos de combate Bradley M2A2 ODSSA, habrían asegurado flancos y rutas de exfiltración para equipos de observadores adelantados, garantizando que la inteligencia en tiempo real fluyera sin interrupción. Estos blindados, dotados de sistemas de visión nocturna avanzada y capacidad antitanque, se han convertido en columna vertebral de maniobras ofensivas en terreno disputado, donde cada metro de avance se negocia bajo fuego cruzado. La respuesta rusa fue inmediata pero descoordinada. Baterías antiaéreas S-300, reconfiguradas para ataques terrestres, dispararon hacia vectores aproximados sin lograr impactos confirmados. Helicópteros de ataque Ka-52 despegaron desde bases en Luhansk, pero la densa cobertura de sistemas portátiles Stinger y Starstreak en manos ucranianas disuadió incursiones cercanas. Para el amanecer, columnas de humo negro aún se elevaban sobre Kadivka, visibles desde drones comerciales operados por voluntarios civiles que documentan cada golpe contra la ocupación. El impacto psicológico trasciende lo material. Moscú había invertido recursos considerables en proteger este arsenal, creyéndolo invisible bajo rutinas de contravigilancia y despliegues de guerra electrónica. Su destrucción expone vulnerabilidades en la red logística rusa y refuerza la narrativa ucraniana de que ningún activo enemigo, por profundo que se esconda, está fuera de alcance. En Kiev, el comando militar celebró el éxito sin revelar detalles operacionales, manteniendo la incertidumbre que paraliza la planificación adversaria. Para los habitantes de territorios ocupados, cada explosión es un recordatorio de que la guerra no ha terminado, que la resistencia persiste incluso en ciudades silenciadas por la ocupación. Y para Rusia, Kadivka es otra señal de que su retaguardia ya no es santuario, sino campo de batalla. El convoy ferroviario quedó convertido en chatarra retorcida y vagones descarrilados. Fuentes ucranianas confirman la destrucción de un tren que transportaba a cerca de 1.000 soldados de élite rusos, un golpe que sacude la columna vertebral logística de Moscú en plena escalada del conflicto. El ataque, ejecutado con precisión quirúrgica, interceptó la formación mientras cruzaba un corredor estratégico que conecta las bases
de entrenamiento del sur con el frente oriental. Las imágenes satelitales muestran una línea de humo negro elevándose sobre la vía, mientras equipos de emergencia rusos se desplegaban en medio del caos. La operación revela una sofisticación alarmante en la capacidad ucraniana para penetrar redes de transporte consideradas seguras. Según analistas militares, el convoy había partido desde instalaciones cercanas a Gelendzhik, puerto del Mar Negro, donde Rusia mantiene centros de preparación para unidades aerotransportadas y fuerzas especiales. El objetivo no era casual, se trataba de efectivos del 70th Company División Aerotransportada de Pskov, tropas de asalto que Moscú reserva para operaciones decisivas. Perder un contingente de esa magnitud no solo desangra capacidades operativas inmediatas, sino que golpea la moral de un ejército que ha visto cómo sus líneas de suministro se vuelven cada vez más vulnerables. La ejecución combinó inteligencia de señales y armamento de largo alcance. Drones de reconocimiento rastrearon el movimiento del tren durante horas, transmitiendo coordenadas actualizadas a centros de comando ucranianos. Cuando la formación ingresó a un tramo expuesto, misiles tácticos impactaron los vagones centrales con intervalos calculados para maximizar la destrucción. Testigos locales reportaron detonaciones secundarias que sugieren la presencia de municiones o combustible a bordo. La defensa antiaérea rusa, pese a su despliegue en la zona, no logró interceptar los proyectiles, evidenciando brechas críticas en su red de protección terrestre. El Kremlin mantiene silencio oficial, pero canales militares rusos en redes sociales hierven con mensajes contradictorios. Algunos niegan la magnitud del ataque, otros admiten bajas limitadas sin precisar cifras. Blogueros afines al Ministerio de Defensa publicaron videos borrosos que intentan mostrar vagones intactos, aunque metadatos de las grabaciones sugieren que fueron filmados antes del incidente. Mientras tanto, hospitales militares en la región habrían recibido órdenes de prepararse para admisiones masivas, según filtraciones de personal sanitario que prefiere el anonimato. El impacto trasciende lo táctico. 1000 soldados representan casi un batallón completo, una fuerza que tomaría meses reconstituir y entrenar. Además, el ataque expone la fragilidad de las rutas logísticas rusas, obligando a Moscú a replantear cómo mueve tropas y equipamiento. Kiev, por su parte, ha convertido estos golpes en herramientas de guerra psicológica, difundiendo grabaciones de drones y testimonios que amplifican la sensación de inseguridad entre las filas enemigas. Aunque no se confirmó su uso en esta operación específica, Ucrania ha empleado, en otras misiones, sistemas no tripulados marítimos como el USAV Sea Baby para sabotear infraestructura costera, demostrando su capacidad de innovar con recursos limitados. Las consecuencias se sienten en ambos lados de la línea de contacto. Comandantes rusos enfrentan ahora el dilema de concentrar defensas en puntos fijos o dispersar recursos para proteger kilómetros de vías férreas. Cada tren que parte hacia el frente lleva consigo la incertidumbre de si llegará a destino. En Ucrania, la noticia se celebra como prueba de que la resistencia puede herir a un gigante, pero también como recordatorio de que cada victoria táctica invita a represalias más brutales. La guerra de los rieles acaba de cobrar un precio que ningún manual militar puede cuantificar del todo, y el eco de las explosiones seguirá resonando mucho después de que se enfríen los escombros. La guerra en el frente oriental acaba de presenciar un giro diplomático que nadie anticipaba. Israel, conocido por su postura cautelosa en el conflicto entre Rusia y Ucrania, rompió su neutralidad histórica y anunció el envío de armamento avanzado a Kiev, marcando un punto de inflexión que estremeció los cálculos del Kremlin. La decisión llegó acompañada de un paquete de sistemas antimisiles Iron Dome y tecnología de